El señor Juan Larrea, candidato a intendente por la ciudad de Juana Coslay, por el Frente por la Justicia Social. Juan, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Diego. Buen día, Sebastián. Y buen día a nuestro amigo en la operación. El Pipa. El Pipa. Gracias, el Pipa Merino. Que sin vos no estaríamos acá. Totalmente. Es un laburo en equipo. Así ¿Cómo es. estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Llegaste bien? Se te complicó un poco la llegada a la radio, ¿verdad? Sí, porque no sé por qué razón confundí calles. Buenos Aires con Constitución. Y es que te atraviesa la política, Juan. Te atraviesa Sí, la política. Buenos Aires tuvo algo que ver con nuestra Constitución. Es al así, revés y es al así. derecho. Claro, totalmente. Al revés y al derecho. La terminó firmando en Santa Fe de todas maneras hace muchos años y bueno, lo seguimos haciendo ahí, ¿no? Bueno, Hace falta hacerlo más seguido. Claro que sí. Y lo importante es que has llegado y que ya estás charlando con nosotros y te estás presentando para estas elecciones como candidato a intendente de la ciudad de Juana Coslay, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que vivís vos en Juana Coslay? Yo llegué a San Luis en el 95 con un telegramito coracionado colgado en el cogote y fue el 19 de septiembre del 95. Y de ahí soy natural de Bahía Blanca, Bien. una ciudad desgraciadamente bastante conocida en los últimos tiempos. Y de ahí en adelante, bueno, estoy acá. Empezamos a vivir en Juana Coslay en el 96, tuvimos un tiempo acá en la ciudad capital y después nos fuimos para allá. Y desde aquella época estamos allá. Y hemos desarrollado tanto nuestra vida familiar. Tuvimos una hija acá, que hoy en día tiene 23, estudia en Bahía Blanca en este momento. Ajá. Y bueno, y siempre haciendo política en la provincia y por supuesto en el país y algunas actividades en el extranjero. Fuimos diputados por el Frente para la Victoria del 13 al 17 y bueno, nuestra actividad desde la adolescencia ha sido el Partido Comunista, primero en la juventud obviamente, y reorganizamos el partido desde el 95 que llegamos. La FJC primero. Exactamente, la FJP, la gloriosa que el día 14 de este mes cumplió nada más que 104 años. Un numerito, ¿eh? Un numerito. Y como nosotros decimos, escuela del comunismo, ¿no? Y desde aquella época batallando en distintos cuadros de alianzas. Primero transitamos en los 2000 por la Izquierda Unida, después tuvimos un acuerdo en el Frente Popular con los compañeros de Lealtad y los Libres del Sur. Esto duró poco. Nos reencontramos con algunos en el Frente para la Victoria. Bien. En la década ganada. En la década ganada tuvimos un fracaso que todavía sufrimos en el Frente de la Unidad Justicialista en el 17, un monstruoso abandono de su programa por parte del jefe del PJ en aquel momento, en disputa con su hermano, me refiero a Alberto. Y este año transitamos también en el 23, hasta el 23 con estas opciones y en el 23 tuvimos lo que entendemos es nuestro más fructífero trabajo, que fue lograr unir a las fuerzas precisamente de este origen, de origen laboral, con las fuerzas de la política que confrontan con el sistema, ¿no? Y entonces... Tarea titánica si las hay, Juan. es la más importante de todas. ¿Por qué crees que ocurre esto de que cuesta tanto unirnos si estamos todos por un mismo fin, por un mismo objetivo? Bueno, esto se remonta a los orígenes de la acción política. La acción política se constituye sobre la base de un grupo que ejerce el poder. El poder lo ejerce fundamentalmente a partir de su lugar en la economía. Claro. Ya decía, ¿Es mentira entonces que el poder lo ejerce el pueblo y nos representan algunos poquitos? no, el poder no lo ejerce el pueblo, por lo menos en la Argentina. Ajá, qué interesante. El poder en la Argentina lo ejercen los grupos económicos. Los grupos económicos tienen su representación política. Y a través de esta combinación de poder económico y poder político se constituye el verdadero poder, que es el que domina todo, desde los medios de comunicación. Este y otros medios
son pequeños enanitos Sí, claro. que combaten contra los grandes Goliaths, ¿no? Y la dominación fundamental se da en el terreno de la conciencia. O sea, se le mete en la cabeza a la gente lo que se denomina la falsa conciencia, Ujú. se lo enajena, se pierde la idea propia como clase. O sea, la gente es clase en sí, o sea, el pueblo es clase en sí, pero no es clase para sí. O sea, no construye poder para sí mismo. Totalmente. Es decir, se entrega el poder del dominador. Y el dominador cada vez tiene más habilidades, no solamente intelectuales, sino tecnológicas. Y con estas habilidades hace que en el sistema de la democracia burguesa, donde se vota cada 2 años, la gente vaya y vota las cosas que le hacen daño, no las cosas que le hacen bien. La culminación de la obra intelectual y práctica del sistema es el señor Milei. Digo señor porque no tengo otra forma de denominarlo, no sé. Totalmente. Es toda una estructura de falsedad Digo, y intelectual, esto, ¿no? Juan, vos lo sentís muy interesante lo que estás diciendo. Digo, ¿lo sentís como una victoria de ellos o un fracaso, una derrota nuestra? No. De que continúe ocurriendo esto a través de los años. Es solo un estado transitorio. Bien. El tránsito que puede ser más o menos largo y Ujú. depende de nuestra voluntad de construir. Bien. A fin del 23, un grupo de compañeras y compañeros entendimos que esto no podía ser así. Seguimos luchando porque todos los días nos aparece lo que llamamos un canto de sirenas. Claro. Ustedes se acuerdan de Odiseo, las sirenas y demás. Lo que hizo el hombre se hizo atar al palo mayor y llenarse las orejas de cera para no poder escucharlo. Bueno, nosotros no tenemos que llenar las orejas de cera del sistema y seguir con nuestro objetivo. No va a ser fácil, pero estamos obteniendo algunos éxitos. Este frente es de lo que yo he visto y he ayudado a construir en San Luis lo mejor de los últimos años. O sea, construir sobre la base de los que luchan, de los que combaten, de los que sufren, de los que no están más dispuestos a elegir a los enemigos como los dirigentes propios y donde se autoeligen entre ellos. Y cuando se autoeligen entre ellos comienzan a ser cuidadosos en distinguir quién se sienta al lado, porque muchos vienen y se te sientan al lado dando a entender de que son como vos, pero acá solamente hombres y mujeres de trabajo. Es decir, ahí se ha creado en los últimos tiempos una categoría, bueno, yo voy a ser audaz, le voy a dar el título de categoría de hombres y mujeres que hacen política, que son los que viven de la política. Claro. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Nos podrá ir mal, nos podrá ir mejor, nos podrá ir peor, pero cuando tenemos una función pública, es una función porque los eligió la gente y no porque nos eligió algún poderoso y nos hizo qué interesante. ministro, secretario o jefe de programa, como se usa ahora, sino que somos elegidos en una elección popular, con todos los condicionamientos de la elección popular, porque la elección popular está en alguna medida hecha. Primero porque están hechos los partidos que pueden llegar. Tener un partido es todo un trabajo. Ujú. No es decir, yo quiero tener un partido, el de esto voy y me anoto en algún lugar. No, no. Y ya está, Yo tengo que claro. hacer todo un trabajo y ese trabajo lo tengo que sostener permanentemente. Además, eso de que hay un subsidio a los partidos es una macana fenomenal. Es una mentira total. Por ejemplo, el Partido Comunista desde el año 2009 no recibe un centavo. Entonces, tipos como uno, de pantalón, de camisa, de pollera o de lo que fuera, juntan pesos todos los meses para que este partido exista. Y bueno, para existir, obviamente, si hace falta dinero para comer todos los días, para sostener una organización, hace falta dinero. Bueno, Condiciones materiales. Qué sorpresa que un comunista justamente nos plantee la importancia de las condiciones materiales. entonces, evidentemente, somos nosotros mismos los que nos autosostenemos. Esto nos permite una diferencia muy grande con el resto. Es decir, no viene un señor, un patrón, una organización, digamos, que dice, bueno,
te vamos a resolver esto, te damos tanto para hacer la campaña, o tanto para que puedas viajar a tal lado, o tanto para sacar los volantes, o tanto para sostener la olla popular, o tanto para lo que fuera. No, todo eso lo juntamos entre nosotros. Esto nos va diferenciando. Entonces ellos se van a dar cuenta que al único lugar donde no pueden venir a ofrecer plata es acá. Claro, porque no solo es que no les ofrecen porque no quieren. A ver, ustedes tampoco la aceptarían esta plata. Es que no la queremos. Si te cae Templeton y te dice, claro, te pongo tanto para ayudarte con los comedores, pues mirá, sin cometer infidencias. En los últimos tiempos nos han ofrecido dinero y lo hemos rechazado. Ah, qué interesante. Lo hemos rechazado. Y vivimos como un... Yo no lo traje ahora, pero está en el teléfono. Cada hojita que repartimos nos cuesta 170 pesos. Lo juntamos entre nosotros y los 170 pesos, cuando tenemos que hacer una olla popular, la papa, la cebolla, las alitas, lo que sea. Cuando tenemos que ir hasta Merlo, hasta San Francisco, hasta, no sé, Villa Merced, donde fuera, el combustible en la camioneta o en el auto lo ponemos nosotros. La plata para subir al colectivo. Bueno, y algunos de nosotros tenemos mejores trabajos, otros tienen peores, y la mayoría no tiene nada. Claro. La mayoría no tiene nada. Y si ustedes comparan los partidos del establishment o statu quo, como nosotros decimos, todos tienen. Primero porque tienen lugares en el Estado. Y al tener lugares en el Estado, esto se resuelve en forma sencilla. Y otros porque tienen apoyo de quienes. Y se imaginan. Es decir, los que sostienen, por ejemplo, que haya una tarifa eléctrica por el cielo, ¿quién les da la plata? ¿José Luis García? ¿O con nombre y apellido, el señor Robela? Si el señor Robela, alguien le solicita dinero, puede ser Juan Larrea que le pida dinero para el Partido Comunista. Va a estar difícil. Y sería medio raro, sería medio raro. Si todos los días está diciendo Robela el que nos roba con la luz. Claro. No, va a ser aquellos que le firman los aumentos. ¿Y quién de los que gobernaron últimamente no le firmó los aumentos? ¿Ustedes conocen alguno? No. Yo vengo yendo a las audiencias públicas del año 2012. 2012, ¿quién era gobernador? El que ustedes hablaban recién. Sí, señor. Le firmaba todos los aumentos. Después, ¿quién vino? Alberto, le firmó todos los aumentos. Al final del Alberto apareció una cosa rara. Es decir, firmaron grandes aumentos y después vino de vuelta este señor Poggi y le rechazó la última audiencia pública, lo cual hizo que devolvieran una pequeña platita que habían cobrado de más. Pero en los pocos meses hubo una nueva audiencia y revirtió todo el proceso de lo que había dicho que iba a hacer. Ahora, yo sé, quiere después, si vale la pena, les explico, porque es una de las cosas que estudiamos. Entonces, en la facturación de lo que cobra el Estado provincial, cada vez más alta con respecto a lo que cobra el Estado nacional. ¿Quién se beneficia con esto? El señor Robela. Entonces, ¿cómo el señor Robela no va a sostener a estos gobiernos? Sean gobierno o hayan dejado de ser, tengan la posibilidad de volver a ser gobierno. Entonces yo me imagino... Hay un establishment político de poder, aparentemente, por lo que cuenta Juan. En forma total. En forma total. Es decir, los partidos mayoritarios están siendo subvencionados por el poder económico permanentemente, porque son los partidos que le resuelven la vida al poder económico. Entonces hacer, no política desde allá, no, hacer política contra el establishment se puede hacer únicamente con el dinero, el trabajo, el esfuerzo y la militancia de los trabajadores. Por eso que es muy difícil que un patrón venga con nosotros. Tiene que ser un patrón enemigo del capitalismo. Claro, claro. O sea, tiene que ser un patrón que prefiera destruir la clase de la cual él de alguna manera forma parte para construir una sociedad donde no haya clases sociales. ¿Los patrones tienen más conciencia de clase?
Totalmente. Totalmente. Porque es como que no te cruzas muy seguido, ¿viste? Un Galperín, Claro. un Elon Musk que salga a decir, bueno, hay que criticar lo que estamos haciendo porque estamos haciendo las cosas mal, ¿viste? O la sociedad rural. Cuando yo escucho algunos que tienen planes de negociar con la sociedad rural, porque le damos un bono para que Sí. resolver todo negociando bien con la sociedad rural, los que te bombardearon en el 55 fueron estos, hermano. Tienen la sartén por el mango y no la largan fácil. Y con detalles, si quieren les comento algunas anécdotas, no personales, porque yo era muy pequeño en aquella época, pero mi padre, un hijo pobre de Entre Ríos, nació en 1915, juntaba los caballos en pata a los 5 años, o sea, en el 20, y en el más o menos 36 alguien le dijo que se podía vivir distinto en Buenos Aires y ahí se enganchó en la Armada, fue a la escuela de mecánica. Ajá. Y estuvo desde el 38, perdón, hasta el 58 en la base aeronaval Comandante Espora, donde yo por esa razón nací en Bahía Blanca. Y así como síntesis, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, un poco más, 12 años, le pregunto cómo era eso de que gente como él había matado chicos como yo Wow. al bombardear la Plaza de Mayo como la bombardearon. ¿Se acuerdan que bombardearon un trolebús, no? Ujú. Sí, un colectivo escolar. Donde iban los Sí. pibes. sí. Entonces mi papá con mucha preocupación, bueno, él no estaba ahí porque estaba a 700 kilómetros de distancia, eran los de Punta Indio los que hicieron eso, pero los conocía porque eran de la misma generación, de la misma actividad. Entonces dice que cuando ya estaba terminando el bombardeo, llegaban los aviones a cargar bombas de vuelta. Y entonces los cabos como él le decían, pero señor, ¿para qué quiere más bombas si la revolución se perdió? Usted, cabo, me carga el avión de bombas, se calla la boca, que yo voy a matar gente a Buenos Aires. Es duro, ¿no? Muy duro. Wow. Y cuando terminó, ya tenían los DC-3 y los Electra con sus mujeres y sus familias cargadas en Punta de Indios. ¿Y saben a dónde se fueron todos? A Carrasco, el aeropuerto de Montevideo. No quedó uno, todos se rajaron. Entonces, si alguien me pregunta, entre otras cosas, por qué soy comunista, porque yo no puedo ver a esa gente. No es gente. Duro, Wow. duro de verdad, Juan. La verdad es que nos ha dejado conmocionados Se habla, este relato. es que además se habla tan poco de lo que es el peor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Cuando Villarruel u otros personajes hablan de hablar del Día de la Víctima del Terrorismo, tenemos que hablar siempre del mayor atentado, porque se minimizan siempre el bombardeo del 55 y los bombardeos en los subtes que hizo Carranza, entre otros. Y eso es algo que se minimiza sistemáticamente. Siempre se minimizan los atentados que se hicieron contra el pueblo peronista. Las bombas que pusieron en Retiro en el 51, yo por casualidad, no por casualidad, porque en aquella época había algo que ahora va a dejar de estar existiendo, que eran las colonias de vacaciones para todo el mundo en Chapalmalal y en Río Tercero. Entonces nosotros viajamos en tren de Bahía, éramos mi hermano y yo, mis hermanos no habían nacido todavía, mi papá y yo, y mi hermana más, obviamente, y estábamos en Retiro esperando el tren y el tren no salía. Entonces yo pregunto, ¿por qué no sale el tren? Porque pusieron una bomba, me dice mi papá. Después me enteré quiénes eran. ¿Ustedes oyeron hablar de un señor Francos? Sí, Guillermo Francos. Lo tenemos más o sí, menos de algún ubicado. lado me suena. ¿Saben qué hacía el papá de él? No saben. No. El papá de él era un comandante de la Armada, era un capitán de navío. Creo que el apellido es algo, el nombre Franco, Franco, el apellido, el nombre creo que es Luis. Aparece la foto, ustedes lo ponen, va a ser el padre de Guillermo Francos. Era el comandante del crucero, en aquella época se llamaba Perón, porque uno se llamaba 17 de octubre, que después fue Belgrano, todos conocemos cómo terminó, pero tenía un gemelo,
que después se llamó 9 de julio. Y ese zarpó, más o menos el 15. Mi papá castigado estaba de dotación en ese buque, no fue porque tenía que ir a hacer lo que ellos llamaban cumplir horas de vuelo a la base aeronaval. Entonces quedó ahí y por supuesto lo metieron preso, porque no estaba de acuerdo con eso. Se salvó. ¿A dónde fue ese crucero? Ese crucero fue a Mar del Plata. ¿Y qué hizo Mar del Plata? Bombardeó Mar del Plata. Bombardeó los depósitos de combustible de Mar del Plata. Nunca se supo cuánta gente mató. Entonces es como más o menos, como yo cuando le pregunté a Ribó en la Cámara de Diputados, no sé si tenemos tiempo para estas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, Juan, a mí me parece muy interesante poder conocer, que nos cuentes estas cosas tenemos la obligación de conocer qué pasó en la historia de nuestro país para poder de alguna manera entender el presente, ¿no? Digo, si nosotros no conocemos nuestro pasado, nuestra historia, primero que no vamos a entender por qué estamos de esta manera y segundo que vamos a estar condenados a repetirla sin lugar a duda. Entonces me parece muy interesante esto. Sí, también me parece interesante conocer nuestra historia, pero también saber qué vamos a hacer hoy, ¿no? Bueno, digo, venimos de todo esto y hoy vos como candidato a intendente de la ciudad de Juana Coslay, ¿qué propones? Porque digo, está muy bien conocer nuestra historia, pero yo no sé cuánto la gente del otro lado está esperando que le contemos lo que ocurrió verdaderamente y cuánto está esperando que le contemos cómo le vamos a resolver el presente. Salió el tema. Esta última anécdota que es local la dejamos para otro programa. Pero contala si querés, no hay ningún igual problema. por mí, yo me quedaría escuchando todo el día. Claro, pero como propuesta de un candidato Claro, que está en campaña, te conviene más, me parece. No, pero digo, más allá de la conveniencia, porque a mí me parece que lo que Juan cuenta es absolutamente genuino. Absolutamente, y es eso, interesantísimo, porque además la vivió. Me parece para mí es impresionante escuchar estas cosas. Yo me parece totalmente válido. El broche de oro de todo esto se los cuento ahora y empezamos con el programa nuestro de ¿y por qué nos presentamos en Juana Coslay? Entonces, estando en la Cámara, un día, el 24 de marzo, hay discursos alrededor del tema de lo que pasó el 24 de marzo. Entonces, un diputado de origen radical y también de familia militar, con la diferencia que no era hijo de un suboficial de la Armada, sino de un oficial del Ejército. El papá había estado en el regimiento de granaderos a caballos, Rigó se llama. Entonces hace una declaración muy fuerte contra la juventud setentista, de la cual yo formo parte. Formo porque todavía no me he muerto, porque estaba. Entonces, dijo tantas cosas bárbaras respecto de nosotros, guerrilleros, asesinos, terroristas y un montón de cosas. Entonces digo, bueno, esta noche, cuando me toca hablar, digo, esta noche sería bueno que el diputado preopinante le pregunte a su papá dónde está el soldado Lesowski. El soldado Lesowski era un muchacho que tenía una simpatía peronista en la JP, que estaba haciendo el servicio militar ahí y que desapareció del regimiento, siendo este señor que creo que se retira con el grado de mayor, que es el papá de este muchacho Rigó de apellido. Está en la Asociación Sanmartiniana, que es un hermoso lugar, y le pregunté a ver dónde está el soldado, porque él era el oficial de semana, tenía que rendir cuentas por la seguridad y la vida de los soldados. Claro. No apareció nunca. Claro, y entonces pues se enojaron conmigo. Entonces, bueno, yo me enojé un poco más. Me fui a la fiscalía, hice toda la denuncia completa y le digo entonces porque me amenazaron con una cuestión de privilegio. Entonces, a la sesión siguiente pido una intervención en primera instancia y le dijo a la presidenta, bueno, acá tiene mi declaración, no es más una cuestión de privilegio, ahora es una cuestión judicial. Claro. Por supuesto que nunca se trató, supongo yo, ¿no? Como ocurre. O sea que los crímenes, muchos de los crímenes que han cometido durante todas las dictaduras,
pero en particular sobre la última, que es la única que pagaron algo, ¿no? Porque las anteriores no pagaron nada, y han sido militares, han sido empresarios, han sido clérigos, han sido gente de origen sindical, y nunca pagaron esa cuenta. Entonces, un poco para cerrar esto, nosotros cuando nos planteamos por qué queremos ir a elecciones y cómo construimos nuestro frente, no nos olvidamos nunca de lo que pasó. Y tenemos esa enseñanza. Por eso que ya no les creemos nada. Este es el motivo de explicar en un rato qué es lo que estamos haciendo. Bueno, y ahora me van a preguntar por qué estamos haciendo algo en Juana Coslay. Absolutamente. Para que nos cuentes un poco, Juan, cómo ves Juana Coslay, cómo la sentís. Vos sos ciudadano de allá, así que... Yo vivo en Juana Coslay hace, como les dije... 30 años. Poco más, casi, sí, 30 años, tenés razón, 30 años. Estoy viviendo en un lugar que se llama Las Chacras, que era prácticamente un páramo, ahora hay muchas casitas. Son casas, no todas buenas, pero son la mayoría casas buenas, o sea, de niveles medios, de niveles de ingreso medio. El otro día estaba mirando la nueva estadística, yo calculo que la gente que vive en esa zona, sacando la gente pobre, que hay gente pobre, yo tengo vecinos pobres en esa zona. En otras zonas tengo vecinos muy pobres, de los cuales también voy a hablar. Y en otras zonas tengo vecinos muy ricos. Pareciera que Juana Coslay está conducida, está gestionada solo para una porción de sus ciudadanos, ¿verdad? Totalmente. Digo, vemos una parte muy bonita de Juana Coslay, la parte linda, la que se muestra, la parte turística, la parte que todo el mundo ve, pero Juana Coslay es mucho más que eso. Y hay un montón de gente que de alguna manera está olvidada. El otro día porque claro, yo hablo mucho con la gente porque me conoce mucha gente, porque yo vivo y en buena medida trabajo, porque yo vine a trabajar en las telecomunicaciones hasta que la compañía en la cual trabajaba terminó prescindiendo de mí. Después trabajé un tiempo para el Estado tercerizado, digamos, en la autopista de información, y después decidí dejar de hacer todo eso. Como es lógico, yo tenía responsabilidades, cobré alguna indemnización como correspondía, nunca he sido blando con el enemigo, en absoluto. Es decir, lo más duro que puede encontrar el enemigo es venir a roer un tipo como yo. Entonces junté toda esa guita, compré terrenos y ladrillos y me puse a construir. No era mi profesión, yo vengo de las telecomunicaciones, pero sabía algo porque habíamos hecho en el sur, en la época de Entel, algunos, no edificios, sino espacios operativos para las estaciones de radio. Y teníamos idea de cómo se construía. Y aprendimos mucho trabajando. Después de 30 años aprende. Entonces estamos ahí en el ámbito inmobiliario. Lo cual quiere decir que conocemos bastante todo. Conocemos cómo vive la gente bien, conocemos cómo vive la gente más o menos, cómo vive la gente mal. Conocemos mucho de los servicios públicos, cómo se brindan, cómo vienen desde su historia, cómo se facturan, conocemos todo. Y hablando así, nos decían, pero para ganar las elecciones, lo que hay que hacer es que la gente te vote. Sí, seguramente, pero no a cualquier precio. Este es el tema. O sea, cerrar los ojos a la realidad de Juana Coslay es buscar ser elegido a cualquier precio. Nosotros no queremos ser elegidos a cualquier precio. Sabemos que eso va a cambiar si gobierna gente como nosotros, pero no a cualquier precio. Entonces le dijimos en un spot que se armó de eso que hay que hacer para la televisión pública, que es una de las obligaciones del Estado, que nosotros íbamos a administrar con justicia social los dineros de Juana Coslay. Pero nos dimos vuelta y mostramos lo que son las aguas contaminadas de Las Vegas. Dijimos, pero esto también es nuestro municipio. Claro.
Y si ustedes se ponen al lado de ese, primero pueden ir a la planta compresora, que funciona con mucho ruido, entonces va a durar poco, porque cuando una máquina rotativa hace mucho ruido, quiere decir que dentro de poco se rompe. Eso cualquier ingeniero lo sabe. No necesita ser ingeniero, es un obrero de línea nomás, ya lo sabe antes que el ingeniero. Claro. Es una cosa interesante, pero que forma parte de otra conversación. Entonces, ahí no había pérdidas, pero fuimos hasta el arroyo antes. Y en el arroyo estaba altísimamente contaminado, muy contaminado, un olor a cloaca. Y ahí los niños se meten en el agua y después todos aparecen unos sarpullidos en el cuerpo. No sé qué será, alguna cosa extraña del sol. No, es el colis, claro, que está en el agua. Y todas las basuras ahí tiradas y demás. Entonces pensamos que para gobernar Juana Coslay hay que tener una visión completa. Son más o menos 20.000 personas que viven. Una parte vive muy bien, otra más o menos y otra mal. Entonces, una de las preguntas que se hacen ahí, ¿cómo son los recursos de Juana Coslay? Juana Coslay es público, tiene un nivel de captación de dinero diaria de alrededor de 15 millones de pesos. Eso lo sabe todo el mundo porque ahí mira la cartelera, ellos lo ponen. Y tiene más o menos una docena de ítems. El primer ítem, o segundo, es el ABL. ABL es alumbrado, barrido y limpieza. El segundo es agua. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el primero y el segundo ítem sea agua? Porque es un servicio que, como todo servicio regulado, porque son servicios regulados, no son servicios en competencia, los provee un solo proveedor, tiene un ejercicio económico de carácter monopólico. Claro. Entonces, ¿cómo se fija la tarifa? La Constitución Nacional dice que se fija a través de una audiencia pública. Pregunto, ustedes que son periodismo, ¿conocen de alguna audiencia pública en algún lugar de esta provincia que se ha hecho para tratar la tarifa del agua? Jamás. Una sola vez hace un tiempo, no mucho, se hizo una en Merlo, pero era con la idea de transformar la cooperativa en una sociedad anónima. Bien, o sea que cuando se hacen audiencias es para privatizar. Claro, buenísimo. Es para hacer negocio, buenísimo. Digamos, En vez de justamente discutir, entonces, tengamos el concepto del agua como derecho más que como servicio y como... no, al revés. ¿Constitucionalmente se puede cortar el agua? No. ¿Qué es lo que indica que, por ejemplo, facturen el agua junto con la energía eléctrica? Sencillo. Si vos no pagás la energía, ¿qué te pasa? Te corta. Y si viene en la misma factura, ¿qué pasa con...? Sí, claro. Tenés que pagar el agua y el ABL también. Sí, de alguna manera estás obligado a hacerlo. Es una manera de obligar a los vecinos a que paguen. Qué negocito, ¿no? Hermoso. Y si vos vas a la municipalidad, encontrás un cartel de los servicios que ofrecen y dice, cobramos seguro de automóvil, tarjeta de crédito, escuelas privadas, no sé, el seguro de salud, qué sé yo. ¿Qué es eso? ¿Es un servicio público de cobranzas de las tasas municipales y en todo caso del agua? ¿O es una agencia que está actuando en el ámbito del municipio para cobrar todo tipo de servicios? Sí, claro. ¿Es función del municipio eso? Entiendo que no. Entiendo que no. Entonces, la función del municipio es resolver los servicios públicos de la ciudad. Alumbrado, barrido, limpieza, seguridad e higiene, el transporte. ¿Quién regula el transporte? En el interior del municipio, el municipio. ¿Ustedes conocen alguna línea del transporte que resuelve los problemas de transportación en Juana Coslay? Por ejemplo, no las longitudinales que son interurbanas, no son urbanas. Las interurbanas tienen otros, digamos, organismo que las controla. No es el municipio, es la provincia.
Entonces ustedes pueden conocer que haya alguna subvención para eso. Claro, líneas puramente urbanas allá y los organismos de control y los mecanismos, la verdad es que no tengo idea. Yo creo que no hay. Yo creo que son todas interurbanas. O sea, Claro. las líneas que conectan entre sí los barrios existen. No. No. Bien. Claro. Es un problema del municipio. El asfalto, ¿un problema de quién es? Del municipio. Claro. Bien. Ustedes conocen la ruta 18 seguramente. La ruta 18 está en un plano inclinado, ¿no? Ujú. Ustedes saben que en el verano llueve mucho. Sí. ¿El agua cómo corre? Y hacia Por ese cuesta plano. abajo. Claro, gravedad. No se puede resolver eso de otra manera que como ella quiere. Cuando el agua desborda hacia los costados, porque desborda, es decir, todas las calles que van a 90 grados de la 18, ¿en qué se convierten? Claro, En pequeños ríos. En pequeños Claro. ríos. Son zanjones que dejan una diferencia entre el nivel de la vereda o de la acera y el nivel de la calle, o sea, de la calzada, de hasta medio metro. ¿Cómo hace para entrar un vehículo ahí subiendo medio metro? O hace una explanada hasta el medio de la calle Claro. para que tenga el ángulo conveniente para subir, o no sé cómo hace para subir. ¿Hay O asfalto? rompes el cárter, una de dos. Claro, ¿hay asfalto en esos lugares? No. No. Y si Hace hubiera... poco nos ha faltado la colectora, digamos, de lo que sería Avenida Pueyrredón, ¿no? Bueno, pero ahí, perdón, eso que se llama las marquesas o algo así. Ujú. ¿Quién tiene ahí un solar muy grande para alquilar departamentos? No sé cómo se llama, pero es como una especie de club con Zoom, con pileta y demás. ¿Quién lo tiene? Un señor que empieza con R el apellido. Todos los caminos conducen a ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? A Roma. Ah, eso. Roma. Eso. Bueno, yo me hago preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? El otro día aparece una iniciativa popular Ujú. de lograr hacer un asfalto, o sea, no un hormigón, pavimentar hormigón. Entonces me pasan la cifra de tentativa que está cobrando el municipio por ese servicio de 55.000 pesos el metro cuadrado. Cuando eso nosotros lo transformamos en la medida que se necesita para calcular el hormigón necesario, Ujú. tiene que ser metros cúbicos. Salen más o menos unos 360.000 pesos el metro cúbico. 3 veces lo que cuesta en Orpaz. ¿Perdón? ¿Y eso? ¿Qué motivo tiene, es decir, un organismo del Estado que tiene que proveer un servicio a valores de costos reales? O sea, el costo Juan, real... lo que está diciendo realmente me parece muy grave. Un 300% por encima de lo que cuesta en el privado de lo del que cuesta costo- de lo que cuesta la materia prima. es tremendo esto. Y son números concretos. Esto es tremendo. Por supuesto que es tremendo. ¿Y el agua? ¿Cómo se fija el valor del agua? Yo he visto facturas de hasta 250.000 pesos. Claro, sí, es una locura absoluta. Impagable. Impagable. Bueno, entonces, ¿cómo se fijan esos costos? Bueno, se fija a través del costo de materias primas, el costo de la mano de obra, todo eso es sencillo, cualquier oficina técnica lo hace. Ujú. Y además un valor de recupero nuevo, por ejemplo, por deterioro de materiales, lo que fuera, que es lo que puede ser. Nosotros fijamos un valor así tentativo en nuestro programa, porque incluso lo tratamos para el caso de las tasas, hasta un 15%. Ujú. 15%, digamos, ¿qué negocio da un 15%? Normal, salvo esto del, como le llaman, el no sé cuánto, el inglés, que no me importa, la bicicleta financiera, El carry trade. el sí. carry trade, sí, no es que no sepa inglés. No, entiendo, Estás entiendo. negado. Estamos hartos. Me produce un problema. Queda trabado acá en la garganta. Claro, exactamente. Entonces, ¿y por qué esas cosas? ¿Por qué desde mediados de octubre del 23 hasta marzo del 25 la tasa municipal subió al 325%? Decime que salario aumentó así. La tasa del agua subió el 295%. El IPS subió el 177%.
¿Cuál es el porqué de la diferencia? ¿Quién se tiene que enriquecer? Nadie. El servicio tiene que ser prestado a lo que cuesta, pero a su vez con un pequeño valor de actualización, 15%. Los salarios. ¿Ustedes saben cuánto gana un empleado de esos montones que andan sin ropa de trabajo? Los he visto últimamente, algunos tenían. Ahora veo mucha gente barriendo la calle sin ropa de trabajo, o sea, con la ropa propia de cada uno. Que ya no puede más, con el escobillón, etcétera. 375.000 pesos. ¿Ustedes tienen idea de lo que es eso? 375.000 pesos por mes. Es tremendo. No, imposible. Imposible que así no funcione. Así no funcione. El otro día fuimos a ver la planta compresora que está camino a Donovan, de la cual habré. Había un sistema de guardia ahí, me parece bien. Le pregunto cuándo ganan. 380.000 pesos. Les pregunto cómo están. Estamos contratados. Pero que son una empresa, eso. No, dice, somos nosotros nomás. Monotributistas. Sí, ¿quién nos contrata? Alejandro. ¿Quién es Alejandro? No sé el apellido, pero me dijeron quién era. Es el nuevo candidato a intendente del oficialismo. ¿Ustedes se piensan que si un tipo como yo va a ser intendente, va a tolerar estas cosas? Que existan empleados en negro en semejante cantidad, que se les pague la miserable suma de 375.000 pesos, porque si no se mueren de hambre. Yo ni quiero saber lo que gana el intendente, porque me va a crear un problema intelectual, ni quiero saber lo que gana. Es impresionante. Entonces duro, preguntan, ¿no? ¿por qué queremos ser candidato a intendente? Porque esto no puede seguir así. Porque que me digan que vamos a resolver mis problemas gastando un montón de dinero, haciendo un sistema de control con 20 personas, con 5 drones, con 8 motocicletas, y como si ese fuera el problema principal que tiene Juana Coslay, muchos me dicen, Juan, ¿vas a perder las elecciones? Porque para ganar las elecciones hay que tener seguridad, o sea, gente tiene que ser feliz ¿de qué? ¿Es que nosotros podemos pensar que se puede ser felices en estas condiciones? Esto antes o después se va a poner peor. Absolutamente. Porque no existe en la historia de la humanidad la posibilidad de tener una explotación tan inicua de la sociedad, y que la sociedad, el mismo presidente lo dijo, la gente antes de morirse de hambre va a hacer muchas cosas. No es necesario que los dueños del dinero, los dueños del capital, los dueños de la economía, los administradores de todos estos beneficios esperen a que la gente se muera de hambre, porque la gente va a hacer cualquier cosa antes de morirse de hambre, y no va a ser únicamente aceptar una miseria para trabajar por 380.000 pesos. Sí, estoy de acuerdo en lo que decís, Juan. Ahora, para cerrar, permitime que me ponga el sombrero negro de pensar. Sí. Y te digo, ¿cómo hacemos para que esto no quede en el discurso, que está fantástico, y que se plasme en la realidad para finalmente mejorarle la vida a esa gente a la cual vos te referís? Porque yo te voy a ser 100% franco, si rápidamente le preguntamos a cualquiera, salgamos a la calle y tomemos 5 personas al azar, ¿cómo es la gestión de Juana Coslay? Yo creo que los 5 te van a decir que es excelente. Es lo que yo pienso, ¿eh? Lo sabemos. Yo no sé si vos estás de acuerdo con esto o no. Lo sabemos. Pero, ¿cómo hacemos para que esto no quede en lo discursivo y pase a la práctica, para que finalmente ese vecino y esos pibes que se meten en el agua y terminan con toda la piel con sarpullido y terminan enfermos, no les ocurra más? Porque finalmente necesitamos que te voten a vos o a otra persona que cambie esta realidad, digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que finalmente ocurra eso y no quede simplemente en lo discursivo, Juan? Nosotros tenemos un lindo programa que no únicamente habla de los pobres. Hasta ahora hablamos de los pobres. Tenemos un lindo programa
si lo quieren mirar, está acá, Ujú. que está dedicado a cosas que tienen interés para otros sectores sociales, que es la actividad cultural, que es la actividad deportiva, que es el cuidado de la ecología, que es el desarrollo económico. ¿Crees que puede haber una convivencia entre las clases sociales tan marcadas que existen hoy en Juana Colay? No les queda otra alternativa. Eso lo pensás vos, Juan. Ahora el tipo que vive en una mansión de 2 pisos, Entonces ellos piensan que la solución es la que ofrece la sociedad actual. totalmente. Claro que sí. Un sistema de persecución, en vez de gastar el dinero en mejorar las condiciones de vida y de trabajo, mejorar los sistemas de control, mejorar los sistemas de represión y dejar que la gente se muera de hambre. Yo les auguro poca suerte. Personalmente lo que creo, Juan, es que creo que no les importa, a ese sector de la sociedad no les importa el otro, pero erróneamente, porque tarde o temprano, y esto me hago cargo yo de lo que digo, la gente se va a levantar. Tarde o temprano no van a aguantar más. No comer todos los días. Tarde o temprano no van a aguantar más que los pibes terminen enfermos y con enfermedades de piel. Tarde o temprano no van a aguantar más que los exploten por migajas que no alcanzan ni siquiera para comer. Ni hablemos de vestirse, ni hablemos de educación, ni hablemos del aspecto lúdico de la vida que necesita todo ser humano. Entonces, lo difícil, lo peligroso de esto es que tarde o temprano la gente que vive en esa mansión de 2 pisos la va a pasar mal, y es lo que no queremos que ocurra. Pero si seguimos de esta manera, y no es por meter miedo ni nada a nadie, esto no es campaña del miedo, absolutamente lo contrario, pero están empujando a la gente a tomar decisiones que no tomarían en su vida, y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y hay que pararlo ya. Sí, creo que todos tenemos en la cabeza el caso del jubilado que salió a robar. Pero hermano, Y lo ves al tipo y decís, este tipo se nota que en su vida hizo nada parecido y visiblemente está desesperado, y la señora a la que le roba le tiene más lástima pero él tiene más lástima que miedo. que miedo, ¿viste? Entonces ahí es donde vos decís, bueno, este escenario es algo que a uno le preocupa. Juan, yo igual tenía una pregunta como para hacer por el lado de la seguridad, porque yo muchas veces veo que en los espacios que son más del palo, en los espacios que a veces tienen también progresismo y que también tienen una propuesta que no es la represión absoluta, medio como que se da esta dicotomía entre seguridad sí o no. Entonces es como que muchas veces desde estos espacios no se brinda una oferta de seguridad. Ustedes también tienen una propuesta de seguridad, y para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mejorar la seguridad de los ciudadanos en Juana Coslay, ¿no? A ver, Ahí estuvo buscando, ahí nos brinda el programa en vivo. Ese programa es una síntesis, ahí tienen una página para ingresar. Miren, lo primero que les puedo decir, si tenemos unos minutos más, yo no soy una persona pobre. Mi familia no es pobre. Yo soy ingeniero electricista, trabajo desde los 15 años, tengo 80 años, sigo trabajando. Hasta los 39 trabajé como obrero de montaje, siempre con buenos sueldos y en trabajo de riesgo, en fábricas de gran tamaño, desde Aluar, talleres navales, en Entel, en Telefónica, en muchas obras importantes donde, bueno, ustedes saben que los obreros calificados ganan buen dinero. Y luego como ingeniero, por supuesto, mejoré todo eso. Es rico, entonces no va a robar. Pasé hambre solamente una vez, 3 años pasé hambre, en un lugar de la provincia de Buenos Aires que se llama Sierra Chica. Ajá. Ahí estuve 3 años a disposición del Poder Ejecutivo en la década del 70. Bueno, no hay muchas cosas para explicar de eso, ¿no? Entonces, conozco de las posibilidades de vivir de otra manera a través del trabajo. No todos tienen las mismas posibilidades, pero sí todos tienen los mismos derechos.
La solución para los problemas de la seguridad es que todo el mundo tenga trabajo. En un país de casi 50 millones de habitantes, esto se logra únicamente con el trabajo industrial. Para que haya industria tiene que haber una fuerte educación pública de carácter tecnológico y además tiene que haber mucha energía. Esas dos cosas las está tirando a la basura este gobierno. Y no es el único, los anteriores también. Me refiero al de Milei en particular, al de Menem en particular. Entonces tiene que cambiar condiciones macroeconómicas para que la Argentina viva en otras posibilidades de seguridad. Yo no descarto para nada de que haya vigilancia para el cuidado, en absoluto. Yo no digo que esas inversiones sean inversiones estúpidas. Yo lo que digo es que esas inversiones en sí no resuelven. Porque frente a la necesidad por la falta de trabajo, las medidas de seguridad, la persecución, la policía, el punitivismo, la baja en la punibilidad para los niños que delincan y demás, no va a resolver el problema. Los niños tienen que estar comiendo en su casa, no en comedores escolares, los padres atendiéndolos, yendo a buenas escuelas, deben tener buena salud. Es decir, el Estado se tiene que hacer cargo de cada borrado de la salud y de la educación, para que todos tengan las mismas posibilidades y entonces no haya hijos de ricos que tienen excelente salud, lugares deportivos y demás. Podrán verlos si se los pagan ellos, pero los niveles de competencia de un hijo de un hogar de trabajadores tienen que ser los mismos que un hijo de un hogar de no trabajadores. Los niveles de salud tienen que ser los mismos, los niveles de estudio, de capacidad de las universidades. Todo lo que hace este señor desde el gobierno es destruir eso. Entonces, por un lado, el punitivismo y por otro lado, rebajar las posibilidades de que estos niños tengan acceso a otras cosas. Nosotros somos hijos de la escuela pública. Nuestras capacidades se adquirieron desde la década del 50 en adelante en las escuelas públicas. Perdóname, Juan, y esto después genera a futuro generaciones que después dicen que no hay cultura de laburo. Y claro que no hay cultura de laburo, hermano. ¿Cómo va a haber cultura de laburo si están rompiendo todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, lo que hoy está pasando no es solamente que nos daña hoy, sino que nos está dañando a futuro. A mucho tiempo. Y esto es peor que la deuda externa. Ustedes imagínense. Es decir, cuando yo ingresé en la universidad en el 63, éramos 70 varones y ninguna mujer. Esto también es para anotar. Yo me pregunto, en esa universidad, yo era de 44-51. Imagínense, la universidad tenía 8 años. Éramos 4.000 históricos. Claro. Hoy la universidad tiene más de 50. Mi hija tiene el número 153.000. ¿Ustedes creen que la mayoría son como eran en aquella época ingenieros? No. Ahora se estudian otras cosas, vinculadas a ¿qué? A la administración de las empresas. Perdón, ¿administrar qué? Te preparan para ser empleado de alguna manera, ¿no? Para toda la vida vivir bajo la bota del patrón. Látigo. Y esto, no hay peor esclavo que un esclavo con un látigo. Entonces lo que hay que tener son técnicos, obreros especializados, escuelas industriales, fábricas. Hay que tener energía en cantidad y en barata. Sí, la discusión sobre la elección vocacional en la universidad es un tema interesante. Muchas veces cuando yo lo hablo, yo digo que el modelo argentino es una mezcla muy particular entre un estatismo muy presente, en donde se te banca todos los estudios, lo digo con la remera con la que vengo siempre, la de bancando a la universidad pública, en donde tenés un estatismo que te da becas, que te paga para que estudies, cosa que pasa en muy pocos países del mundo, y en donde no pagas nada, y al mismo tiempo tenemos una cuestión profundamente liberal a la hora de que cada uno elige lo que quiere estudiar. Entonces cuando alguien dice, bueno, lo que habría que hacer es que el Estado, porque acá lo que hace falta son ingenieros, muchas veces he escuchado esto en boca de perspectivas más de la derecha, y yo les digo, claro, ¿sabes qué país tiene eso? Cuba. Cuba te pone cupos y te dice, necesitamos tantos psicólogos, tantos médicos, tantos ingenieros. Che, pero yo quería estudiar antropología. No, este año no, porque ya hay suficientes. Y el Estado toma esa decisión.
En nuestro país, quizás en algún momento haya que volver a dar estas discusiones, no me parece mal. En este momento yo, mientras la universidad no cierre, me quedo contento. Sí, sí, ¿Usted tiene nos han idea, llevado por a eso. ejemplo, si en Argentina sobran médicos? No hablemos de ingenieros, sobran médicos, que es una cosa, yo diría que está antes que los ingenieros. No estoy teniendo en cuenta en mi profesión. ¿Tiene idea de si sobran médicos? A mí me parece que no, a mí me parece que no sobran. A mí me parece que las profesiones que tienen que ver con la salud en nuestro país en general no sobran. Me parece que hay que dar montones de discusiones sobre montones de cosas. Yo me quedo muy contento con escuchar la respuesta en torno a la seguridad, porque muchas veces escucho que también acá se plantea que no es mala la vigilancia per se, que no es que hay que descartarla, que no es que son malas políticas, porque si yo veo esta dicotomía. Muchas veces, no sé, tenés un kiosquero al que le roban todos los días, o una persona a la que le mataron un sobrino, y nuestra propuesta es no, tenés que esperar 30 años para resolverlo. No. Sí, sí, sí. No, Ahí es sí. donde también tenemos que poder tener No, los pies en la tierra no. y decir, no, mirá, también. No, pero a ustedes les parece, si vamos a eso, dejamos 2 minutos lo del médico y la desatención completa de la salud, que tiene un solo origen. No se estudia lo suficiente medicina en la Argentina, porque no hay escuela suficiente de medicina. Le doy el caso de Bahía Blanca. 700.000 se inscriben, de los cuales van a salir de excelencia los que van a aceptar 60 por año. Esto para que tengan una idea de la concepción de mi universidad en la cual, donde hice mi primer grado. Es decir, pero pasemos a otras circunstancias. Si nosotros en este momento no atendemos los problemas emergentes de seguridad, cometemos un error gravísimo. Gravísimo. Lo tenemos que atender, pero conjuntamente nosotros tenemos que resolver los problemas de esa niñez. Puede ser, acá ha habido niños asesinos por conseguir droga, niños que se suicidan por no tener droga. Pregunta, ¿y qué se hace? ¿En qué condiciones viven esos padres y esas familias? ¿En qué tipo de cueva o de casa normal? ¿Qué tipo de trabajo tienen? Es decir, ¿qué tipo de educación le da la sociedad? ¿Ustedes creen que en este momento una pareja puede criar 15 hijos? Absolutamente no. Acá el problema principal... Entonces, pensemos, se habla irresponsablemente de la protección de la vida. ¿De qué vida están hablando? Esos 2 niños que yo estoy mencionando, que son de hogares conocidos, de acá, porque es un hogar, no es una cueva donde viven animales. Son los Becerra. Ya tienen 2 niños presos. Uno por asesinar a un dealer, creo que se llaman los que venden droga. Perdón, yo no digo que hay que matarlos, pero estaban vendiendo droga. No hay que matarlos, pero estaban vendiendo droga. Sí, además en todo caso lo que hay que hacer es pensar en estos chicos también como víctimas. Es Ojo, que lo son. Hay que encontrar la manera de frenar el esto más chiquito, y preservar. No son excluyentes. Yo creo que por ahí la trampa cosas en la que muchas veces juntas, caen. Las cosas van juntas. Y esto no les desaparece en la cabeza de quienes dirigen porque lo tienen en la cabeza. No son idiotas. No son ignorantes. No, está claro que esto lo hacen a propósito, es adrede. Totalmente. Lo que hacen. El que le sigue en la cadena de edades se suicida porque no tenía drogas. Entonces ya hay uno a perpetua, otro que no se sabe cuánto y otro suicidado. Eran 15. Bueno, la cuenta es que les quedan 12. Tremendo. Pero eran 15. Y después escucho gente que sale alegremente a celebrar el Día del Niño por nacer. Yo digo que si fueran más conscientes, no digo honestos, conscientes, deberían salir a defender el niño que vive permanentemente en condición de riesgo porque ellos le dan la espalda, porque ellos forman parte de esa sociedad que es capaz de tener esos 15 niños en la calle del día a la noche echándole solo la culpa a los padres. Padres que no saben ni leer ni escribir. En un país donde no puede existir el analfabetismo. Entonces la pregunta, ¿quién es el responsable? ¿El supuesto animal
o los supuestos animales, porque así los tratan, que tienen 15 hijos, que son permanentemente perseguidos por la policía, o nosotros, que vivimos bien, que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de mandar a nuestros hijos a la escuela, de que tienen salud, de que tienen educación, de que si algún día se sienten mal van al psicólogo, de que se pueden subir al auto, de que pueden tomar vacaciones, de que pueden comer un helado, de que pueden tener una bicicleta, de que llega fin de año y les juntás la platita para que hagan el viaje de fin de año, de que tengan vestidos, de que tengan trajes, de que tengan corbatas. ¿De qué están hablando? Y encima después, sin que esto sea ninguna cuestión incriminante, tienen los fines de semana para pedir perdón. ¡Qué cierre! Es una verdad que duele, es una verdad que duele. Y digo, en algún momento tendríamos que pensar si no es más fácil apuntar los recursos a generar empleo, apuntar los recursos a que la gente se gane dignamente su pan y no a tapar los problemas que surgen por la falta de acción. Llamémosle inseguridad, llamémosle salud, llamémosle educación. Tenemos que ir a la base. Si nosotros resolvemos la base, es un solo trabajo que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profundo, hay que hacerlo de verdad. Yo les puedo asegurar, muchachos, yo no tengo ni siquiera el secundario terminado, me falta una materia. Les puedo asegurar de que se resuelve todo lo otro, de que no hay que poner tantos recursos en seguridad, en más policía, en más fierro, en más cárceles. No tenemos que poner a los diputados a discutir si hay que meter en cana a un pibe de 13 años como si fuera un adulto o no. Miren todos los recursos que estamos utilizando, malversando, por no resolver lo que hay que resolver. Dejémonos de hinchar las pelotas. Dejémonos de hinchar las pelotas. Juan, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado, que has estado aquí con nosotros. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste bien? No, estás en un error, no me sentí cómodo, me sentí muy cómodo. Bueno, qué lindo, la verdad Qué bueno. que lindo, para nosotros es un agrado que te hayas sentido cómodo, abrir los micrófonos para que cada uno exprese su pensar, sus sentimientos. Hemos tenido muchísimos mensajitos del otro lado que francamente lo fui leyendo en lo personal, pero era tan interesante escucharlo a Juan que me parecía una pena interrumpirlo y yo agradezco a los compas y a las compas que están del otro lado, que siempre nos llenan de mensajes y que participan todo el tiempo, a Oscar, a Fernando, a Alejandro, bueno, a Juan, Garro, a toda la gente que siempre, a Nené, a Alicia, a Graciela, a Lau, a toda la gente que siempre está del otro lado, que nos hace el aguante. Seguro me olvido de algo, de alguien y pido disculpas, pero a veces francamente cuesta mucho cortar al invitado, sobre todo cuando se genera este clima de charla tan interesante que por lo menos a nosotros humildemente nos parece que puede llegar del otro lado, y por eso también ponemos los mensajitos en pantalla para que los que nos están viendo los puedan observar. Para los del 105.3 a veces se pierden algunas cositas, los que nos siguen por radio, pero bueno, intentamos también mantenerlos al tanto, y para ellos les contamos que hemos estado charlando con el señor Juan Larrea, candidato a intendente por la ciudad de Juana Coslay, representando al Frente por la Justicia Social para este 11 de mayo. Para los que están en YouTube, recuerden darle me gusta, dedito para arriba, suscríbanse que nos dan una mano enorme en @SDN Radio, que es nuestro canal oficial de YouTube.